Señoras y señores, vamos a seguir con la segunda charla de esta serie. El día anterior, los que de ustedes estuvieran presentes, recordarán que utilicé varias veces la palabra desvinculación y llamé desvinculado reiteradamente al pícaro. Hoy voy a tratar de esclarecer qué quiero decir con eso de la desvinculación y hasta qué punto constituye para mí, digamos, la base fundamental en la configuración del tipo. Empezaremos por tener en cuenta que el afán de salir del hueco que en la estructura social tiene cada individuo señalado por ordenación divina, apoyada en la voluntad de Dios, tal y como lo veía la concepción social de la época, y de otro lado, el impulso desenfrenado según la medida también que estimaba la opinión coetánea, con que algunos individuos, a pesar de todo, pretendían subir a más, rompiendo con las barreras del orden establecido, es decir, lo que en alguna ocasión anterior he llamado la aspiración social de Medro, era un fenómeno que se manifestaba en el plano de la existencia colectiva a cada paso y en cada país. Que ese mismo comportamiento fuera repetido por muchos individuos es lo que llegaba a conferir a tal fenómeno una dimensión social. Su número, claro, era mayor conforme al mayor o menor grado de transformación de una sociedad. Al decir transformación, no quiero decir en modo alguno desarrollo, en el sentido en que esta palabra ha sido utilizada en los últimos años aplicada a nuestras sociedades contemporáneas. Me refiero tan solo al estado de ciertas sociedades en las que por unas causas o por otras se estaba produciendo una cadena de cambios sociales, esto es, de alteraciones irreversibles en las pautas de comportamiento de sus componentes humanos, singularmente considerados o en subgrupos insertos en el grupo globalizador. Descubrimientos geográficos que alteran el entorno físico de una sociedad y por consiguiente las posibilidades de movimiento de sus individuos, trastornos monetarios o sanitarios, o novedades en el régimen de alimentación, o innovaciones técnicas, agrarias o artesanales, que si llegan, cualquiera de ellas, a niveles de alguna importancia, sacuden a los individuos en sus relaciones comerciales y de trabajo, así como en la medida proporcional de participación de los mismos en la riqueza. Nuevas formas bélicas que al alterar la importancia de cada tipo de combatientes o de las armas de que se sirven, transforman las valoraciones de que hasta entonces venían gozando estos grupos. Reformas religiosas que conmueven el lazo interno de las conciencias en sus relaciones con los demás hombres y consiguientemente con instituciones eclesiásticas, políticas, etc. Relajamiento o quebrantamiento quizá de compromisos, de vínculos de dependencia, de sentimientos, en la esfera de la familia, que tan directamente afectan a sus miembros. No necesariamente, claro está, todas estas cosas, pero sí una buena parte de ellas. Hay incluso algunas que todavía se podrían añadir. Pensemos, por ejemplo, en la referencia que podríamos hacer a las novedades científicas de amplio impacto, como la revolución copernicana, de la cual el historiador italiano Guérin sostiene que es la que quitó el sueño a mayor número de individuos en el siglo XVI. Yo creo que es una afirmación gratuita e insostenible, pero en fin, lo cito como para dar cuenta de que tiene su importancia de todas formas en su impacto social. Muy bien, todo esto necesariamente pone en cuestión la inserción del individuo en el grupo global al que pertenece, debilita sus nexos, suscitan la pretensión de cambiar de postura, como es obvio, salvo en grupos más o menos amplios, generalmente bastante amplios, o más amplios que ningún otro, que siguen anclados en la conformidad, impulsando en cambio a aquellos otros a querer subir. De esa manera, en una sociedad en transformación, la aspiración de Medro suele tener como efecto romper los lazos del modelo de convivencia establecido y provocar el proceso que llamaré de desvinculación del individuo. Todas las sociedades conocen una proporción de separados que abandonan el territorio natal y se lanzan a buscar fortuna en otros horizontes.
Este fenómeno del vagabundaje es universal. Mola señala que en los siglos XI y XII ya los países occidentales lo conocieron, causado por el sobrante de población joven que una mejoría del medio rural originó y que incitó a jóvenes campesinos y a hijos menores de familias nobles de modesto patrimonio a emigrar, convirtiéndose muchos de ellos en errantes vagabundos. En el siglo XIV, la aflictiva situación creada para muchos por la Guerra de los 100 años tuvo consecuencias paralelas. En los siglos XVI y XVII, guerras, pestes, sequías, hambres, trastornos monetarios profundos, las famosas alteraciones del valor de la moneda, etc., pero también espejismos de fáciles ganancias en otras tierras, trajeron otra vez condiciones de abandono de los lugares familiares. Desde los siglos de la Baja Edad Media, los territorios de la Corona de Castilla contemplan la figura del vagabundo. Y los procuradores en Cortes, sobre esto ha publicado un espléndido estudio una joven investigadora, Carmen López Alonso, los procuradores en Cortes desde el siglo XIV, reflejando el cambio de estimación de la sociedad integrada respecto al desvalido y marginado, protestan contra la creciente pululación de aquellos. Las Cortes de Valladolid de 1351 se manifiestan contra los hombres baldíos o vagabundos desocupados que tienen buen conocimiento de algún oficio, que podrían practicarlo, pero prefieren, sin embargo, vivir del hurto y del engaño. Y en estas mismas Cortes y en las siguientes de Toro, 1369, de Burgos, 1379, etc., piden que se proceda contra los llamados, o mejor dicho, contra los que llamándose clérigos y no siendo más que falsos coronados, llevan una vida licenciosa. Las motivaciones de este vagabundeo, como ustedes ven, podían ser varias. Más adelante, las Cortes de Madrid, 1435, extienden sus peticiones contra los vagabundos a hombres y mujeres baldíos por propia y voluntaria determinación. Tales, dicen literalmente, que si quisiesen meter los cuerpos a afán y trabajo, hallarían oficios que hiciesen y personas con quien viviesen, y los tomarían a soldada o de otra manera, y les darían mantenimientos y las otras cosas que les fuesen menester, y las gentes se podrían servir de ellos, y ayudarían a labrar y a guardar ganados, y a hacer otras cosas y oficios, y que podrían aprovechar al pueblo. Y ellos no andarían baldíos como andan, ni comerían su pan holgando. En las proximidades del Lazarillo, Margarita Monreale ha reunido una serie de materiales de cortes y de pragmáticas reales que insisten en la presentación de fenómenos similares en esa Castilla alrededor de 1550. A partir, en los países occidentales, de ese siglo XV en el que tantas cosas se inician, unas oleadas sucesivas de población sobrante se derrama por caminos y ciudades, y muchos modos de comportamientos que no son nuevos adquieren, sin embargo, un nuevo cariz a causa de este exceso demográfico. Bandidismo, incremento de órdenes religiosas, vagabundaje, trabajadores errantes que deambulan en busca de ocupación, soldados que no logran reintegrarse a sus lugares de origen, etcétera, etcétera. Las condiciones expansivas del siglo XVI fomentan estas manifestaciones de una población que no encuentra acomodo en su ambiente originario y que se enfrenta a su desalojamiento del orden tradicional bajo formas diversas, como ya he dejado indicado. No basta con decir un ejército siempre en aumento de pobres y vagabundos vino a ser habitual en los países de Europa. Es cierto, pero también hay que tener en cuenta que en la eterna historia de la pordiosería, en cada momento se produce un tipo histórico ligado a las condiciones de la época. Si el pobre de la Edad Media no es la misma figura que la del pobre del Renacimiento, tampoco la de éste se corresponde exactamente con la de la sociedad barroca desde el comienzo. Y ello despierta en el historiador un interés que le lleva a ocuparse de tales diferencias y en especial de las que se dan, por lo menos en el caso mío, entre las dos últimas épocas señaladas. Esto lo ha visto muy bien, por ejemplo, un historiador italiano, Ruggiero Romano. Según él, por de pronto, para entender la situación de crisis en la economía de las ciudades italianas durante el siglo XVII, que responde a un general fenómeno de recesión, como en todas partes, ya hablé de ello y se lo señalé e insistí mucho el día anterior, que la recesión no era solo española, sino de toda Europa,
se ve que ningún testimonio, dice Romano, resulta quizá de mayor claridad que el constituido por el número de indigentes y vagabundos que en ese siglo XVII se nos ofrece particularmente elevado, sus diferentes conductas y la distinta estimación que provocan de parte de las gentes que los contemplan. La diferencia entre los vagabundos del siglo XVI y los del XVII es, por de pronto, considerable y consiste, a mi modo de ver, más o menos en esto. Los primeros, los del XVI, los del Renacimiento, los de esa época expansiva primera, en un cierto sentido, pueden considerarse como un ejército de reserva de trabajadores y, por tanto, son gentes que siempre están en condiciones de esperar trabajo. En el caso de los segundos, en cambio, no cabe para ellos sino la situación de vagabundos, y eso, no otra cosa, es lo que les espera sin que puedan pretender huir de esa limitación. Los desplazados no solamente cambian de lugar, de ordinario dejan su antiguo oficio para ejercer otro nuevo que mejore su sustento, o por lo menos que les haga posible obtenerlo cuando las posibilidades de su lugar de origen se han extinguido. Es cierto que las sociedades jerárquicas, con tendencia a la fijación de las gentes en sus destinos o en sus oficios, así como las sociedades tradicionales, con fuertes lazos familiares, que no siempre responden a sentimientos personales, esto es otra cosa, procuran atar a los individuos a sus ocupaciones, como también a su procedencia familiar del lugar. Ello es así hasta el punto de que en la Italia renacentista, este personaje que ya cité el día anterior, que fue filósofo, moralista, médico, poeta, arquitecto, médico, en fin, todo, literato, Alberti, Luis Battista Alberti, en su Momus, hace una distinción que realmente hoy nos resulta sorprendente. Dice que los reconocidos vagabundos, que ya llevan con ellos el desprestigio y el rechazo social, pueden cambiar de oficio y eso no importa demasiado, pero no la gente que está instalada debidamente y que goza de una cierta estimación, aunque sea baja, pero correspondiente a su rango. El vagabundo, dice literalmente, puede dedicarse a la ocupación que quiera en un momento dado, no como los otros, los cuales no abandonan el propio oficio sin mengua de reputación, considerándose una lamentable ligereza. Desde muy pronto, algo muy parecido a lo que acontece en relación con la estimación social del pobre, le sucedería al vagabundo, que va a sufrir una dura descalificación cada vez más grave. Si también en la Edad Media el vagabundo, tenía en cierto modo su puesto social ambulante reconocido, desde las fechas de esas cortes castellanas que antes cité, se convierte en algo lamentable, en algo negativo. No tiene puesto, es el que no trabaja, el que no produce, es el inservible para la sociedad. Hombres y mujeres baldíos, dicen las cortes. Y en Cortes de Madrid, 1419, paralelamente a criterios que se exponen en ocasiones próximas sobre los pobres, se condena a aquellos como autores de daños y bullicios en las ciudades, obra siempre de los rufianes y algunas otras personas vagabundas, sin señor y sin oficio, que logran esquivar la acción de la justicia. Más tarde son denunciados estos mismos como trabajadores aparentes, inútiles, de pésimas costumbres, engañosos. Son gentes que se emplean quizá ocasionalmente en trabajos estacionales. Así lo explica el padre Pedro de León, con lo cual nos volvemos a encontrar varias veces en la exposición de hoy, para ganar algún dinero siguiendo una conducta licenciosa. Por ejemplo, nos dice este padre jesuita, fue un padre jesuita que la compañía en el siglo XVI ya, es decir, en los comienzos, a fines del XVI, en los comienzos de la compañía, mandó a Andalucía como misionero y estuvo trabajando en los sitios más corrompidos, más inverosímiles, más llenos de crimen, de vicio, en medio de las violencias más increíbles, ¿verdad? Y esto lo escribió en unas memorias, en fin, y que se han conservado manuscritas en la Biblioteca de Granada hasta hace muy poco, y sobre lo cual Herrera Puga ha hecho un estudio profundo y una edición recientemente. Pues bien, este Pedro de León dice que estas gentes, dice, los más de ellos son vagabundos que no viven de otra cosa sino de andar de heredad en heredad por aquellos pagos de la Serrezuela, del Romeral y del Arroyo de San Juan, entre Dos Hermanas y Utrera, jugando y comiendo lo que ganan. Juegan, añade, hasta las camisas. Y claro está,
no podía faltar la equiparación de pícaro a vagabundo y de vagabundo a bandolero. Joan Reglà recogió algún documento catalán interesante también en la misma línea. Los que llevan esa vida son seminari de lladres y bandolers. Por eso, tolerar vagabundos en la tierra es criar lladres y bandolers en ella. En correspondencia explicable, tales desplazados engendran dentro de sí una actitud de hostil rencor contra todo, incluida la tierra que lo recibe. ¿No es cierto que en todo ello, ustedes que han leído novelas picarescas, encuentran un cierto eco de lo que esas novelas nos transmiten? Desde fines del siglo XVI, cunde pues una repulsa del vagabundo, una condena desde el punto de vista social y moral de su conducta negativa. Se expresa por los moralistas que, al modo de Fray Jerónimo de Gracián, los juzgan tan severamente por los pecados que su vida licenciosa engendra, o por los médicos, como Gallego de la Serna, que les atribuyen ser portadores de contagio de las enfermedades que llevan. Por los políticos, por cuanto no solamente restan a hombres al aparato bélico estatal y relajan la moral combativa, sino que, según les acusa Valle de la Cerda, promueven tumultos. Por los economistas, por ejemplo, Uncellorigo, que denuncian la desdichada consecuencia de sustraer recursos a la economía del reino y fomentar unas corrientes de consumo poco recomendables. Y en realidad, esta línea de condenación, en lugar de contener, no hace sino acentuar la tentación del vagabundo, no hace sino atraerle justamente a esa vida que los demás condenan. No es la del vagabundo una actitud originaria, sino un producto, un resultado. Son causas morales, económicas y sociales en general las que lanzan a ciertos individuos a tomar tal actitud. Es la sociedad la que, con su sistema de distribución de rentas, deja sin poder participar a algunos en su régimen de alimentación, en el más amplio sentido de este término, y expulsa de su seno a una cierta parte de la población, rompiendo sus vínculos ético-sociales, bien dejándolos vagar intersticialmente a través de ella, bien forzándolos a excluirse. La desvinculación, pues, traduce la desfavorable posición en que se encuentran colocados en la estimación social los componentes de determinados subgrupos a los que solo les quedan muy escasos recursos a que poder acudir. Esto es lo que sucedió en el occidente europeo, desde Escocia hasta Andalucía, en el siglo XVII, sobre todo en relación a los campesinos que se ven desplazados porque los ricos han comprado sus pequeñas tierras, o a pequeños artesanos a los que el encarecimiento de sus materias primas y la situación general de inflación impide seguir trabajando. La consecuencia de ello es lo que, por ejemplo, el Consejo Real dice a Felipe III en 1619. Los reinos se acaban y los vasallos empobrecidos abandonan sus casas y en ellas a sus familiares, optando por irse a las tierras donde esperan poderse sustentar. Es así como el desempleo, tanto rural como urbano, se acrecienta en Europa. El mismo asalariado de las manufacturas, que, como quedó dicho, surge de esa masa desocupada en buena parte, quedó dicho el día anterior, va a constituir, contemplado desde el ángulo visual en que ahora estamos, una base idónea para la desvinculación. El asalariado, que se ve sacado de todas formas de su casa, sin que ingrese como sucedía antes en el ambiente familiar del amo, que percibe su remuneración en dinero, es decir, impersonalmente, en forma de salario, al poco tiempo se encuentra con que se han roto para él todos los lazos tradicionales. Gente advenediza, esto es sintomático, gente advenediza, alquiladiza, desde el lado de enfrente los llaman las fuentes coetáneas. Y si Molá ha hablado de las solidaridades de recambio que con este motivo pueden aparecer, ello puede ser cierto, pero también revela que en cualquier caso se estaba pasando por una situación profesional inestable y de seria gravedad. Se ocasionaban, quizá alguna vez, lo que ya Durkheim había llamado una solidaridad orgánica imperfecta. Esta noción acusa bien una insuficiencia en la integración en el grupo que hacía moverse las olas de marginados, por falta de solidaridad con el sistema en que no alcanzaban a integrarse. Traía consigo un porcentaje más o menos elevado de verdaderos casos de desvinculación, de insolidaridad, que, dejando aparte a los resignados, iban desde los bandoleros que lo negaban todo, que rompían con todo, hasta los pícaros, que se negaban a aceptar las limitaciones en las posibilidades de lucro y medro impuestas a los de su clase
y no querían reducirse a las vías que se les señalaban como lícitas para conseguir lo que tenían asignado en su clase estrictamente. A tal fin, para liberarse de esta manera, tenían que empezar por hacer otra operación, romper los lazos que les ataban. Esto, por de pronto, era un puro y simple rompimiento local. Entre tantos lazos que tienen que anularse, el primero de todos es el de negarse a tener cualquier normal ubicación en un lugar más o menos permanente. Es una consecuencia derivada de toda grave situación de crisis. Un fenómeno de naturaleza semejante se dio, por ejemplo, en los tiempos de la Gran Depresión Americana de 1929. Entonces aparece un tipo de vagabundo muy curioso, un tipo de vagabundo que infringe los reglamentos cada vez más severos que se van estableciendo en el ferrocarril, exclusivamente para darse el gusto de violar lo dispuesto en los trenes. Es el que se llamaba, en las novelas de la época y en los periódicos de la época, el Heil Rottmann, sin más objetivo que el desafío al custodio del orden reglamentario. Es un producto típico de las épocas de desencaje social. En este sentido, el pícaro es uno de los primeros ejemplos en la serie y una de las más atrevidas manifestaciones de este hombre de los caminos sin meta. Pero con solo esto no se hubiera podido dar el pícaro. Volvamos aquí un momento a considerar eso que antes hemos dicho de la decisión de abandonar el oficio primero que se tenía. Era necesario que un margen amplio de movilidad existiera y que existiera una proporción de éxitos en medrar más allá de lo establecido para que surgiera con alguna fuerza o con cierto impulso la posibilidad, la ocurrencia, mejor dicho, de lanzarse a buscar tales resultados. Era necesario que se conocieran o se sospechara fundadamente que existían casos, en cierto número apreciable, de individuos cuyo medro, más allá de los límites fijados, había resultado aceptado en fin de cuentas por la sociedad. Más aún, tenía que existir un aliento hacia estos modos de proceder. Los cambios de ocupación y de lugar se habían hecho frecuentes en los primeros siglos modernos porque existía esa especie de invitación. Desde el final de la Edad Media se ha producido cada vez con más fuerza este proceso de desplazamiento de clase y de desvinculación social, al que se asocia un proceso de debilitamiento de ciertos lazos sociales. Ante esa tendencia a desvincularse para mejorar que toda Europa conoce, hubo países que se preocuparon de las penosas consecuencias que muchas pobres gentes veían caer sobre sí y trataron de recuperar a esta población, en principio frustrada, reconvirtiéndola en salariado, fomentando la industrialización. En otros países los dejaron vagar, teniendo los propios indigentes y vagabundos que resolver como pudieran sus dificultades de todo tipo, al encontrarse arrojados en el bajo mundo del anonimato y de la marginación, sin más que tal vez recibir alguna ayuda ocasional, parcial, siempre humillante de la caridad. Esta población que se mueve y alguna vez consigue dar algunos pasos adelante, oscuramente, disimuladamente, a través de los intersticios que la sacudida social del siglo XVI ha abierto en el sistema, es aquella cuya existencia protagoniza la literatura picaresca. De ella traza un cuadro muy desfavorable Cervantes. Esto del ganar de comer holgando tiene muchos aficionados y golosos. Por eso hay tantos titiriteros en España, tantos que muestran retablos, tantos que venden alfileres y coplas, que todo su caudal, aunque lo vendiesen todo, no llegaría a poderse sustentar con él un día. Y con esto, los unos y los otros no salen de los bodegones y tabernas en todo el año, por donde me doy a entender que de otra parte que la de sus oficios sale la corriente de sus borracheras. Toda esta gente es vagabunda, inútil y sin provecho, esponjas del vino y gorgojas del pan. De ahí el repudio de que son objeto, el temor que inspiran y la condenación que reciben. De ahí su ruptura, su desvinculación, en parte porque les es necesario para moverse más libremente, en parte porque les es impuesta por el rechazo de los mecanismos de integración. Tal es el sistema del pícaro. Su desvinculación es una condición previa para que cuaje su figura. El pícaro, escribe Juan Martí, este autor del falso Guzmán de que hablaba ayer, no conoce cura de su parroquia,
obispo de su diócesis, gobernador de la provincia, ni rey en la tierra. Nadie le llora en casa, ni hay cuidado de hijos ni familia. Consigo mismo lo lleva todo. Él comido, la casa está llena. La primera manifestación de desvinculación social del pícaro es, pues, el abandono inicial de su lugar de origen. Nadie es pícaro en su tierra. Por eso vemos que desde el Lazarillo, el mesón es un lugar de paso que cuenta como pieza necesaria en la vida picaresca. Probablemente cuenta en casi toda la novelística de los siglos XVI y XVII, pero en la existencia viajera del pícaro es lugar que marca momentos importantes de su vida, ese paso por el mesón y el conocimiento de sus trampas, hurtos, violencias, su desconsideración total del prójimo. De estas sus primeras jornadas en los mesones, Lázaro, Guzmán, Justina, etc., el pícaro en general saca sus consecuencias, de manera que, como Justina reconoce, el mesón es una verdadera universidad para licenciarse de pícaro. Todas las demás novelas, El Rinconete Cortadillo, Teresa de Manzanares, La Garduña, etc., todas reproducen estimaciones semejantes. Hay que tener en cuenta que en Europa todavía durante, y esto es interés este contraste, que en Europa durante todavía los primeros siglos modernos no era cosa fácil viajar ni frecuente, ni podía considerarse como habitual pasar de un lugar o país a otro. Las sociedades de tradición agraria, como eran todas las europeas en el siglo XVI y seguían siéndolo predominantemente, muy predominantemente en el siglo XVII, el viajar era cosa extraña, improcedente y aún temida en el tipo de existencia propio de las mismas, es decir, en el modo de existencia campesino y tradicional. Los temerosos caminos, dice un poeta anónimo de la época de los Reyes Católicos. Es conveniente tener en cuenta esa estimación indicada para entender mejor el destino del pícaro, lo que en él hay en su atrevimiento de recorrer el mundo, de desafío a creencias tradicionales, fácilmente recognoscible. Todavía se conserva en la herencia mental de la época el repudio moral de la inclinación a desplazarse, a viajar. En 1631, José Camerino, un autor de novelas, de estas series de novelas barrocas, en un discurso político escribe sobre lo peligroso de recorrer tierras ajenas y de entregarse a viajar y lo imprudente que es, por sola razón de dar lisonja a los ojos, exponerse a tantos males como en las peregrinaciones conspiran contra la vida. Solo si es para estudiar las diferencias de gobierno, leyes, costumbres en otros países, se puede recomendar esa práctica. Tengamos en cuenta, conviene, yo insisto, es una cosa en la que insisto siempre, que esto no es un producto de un colorismo español. Esto es una actitud de la sociedad tradicional y como esa sociedad subsiste en casi toda Europa, en gran parte, se encuentra también en Inglaterra. En esa novela, que es la gran novela inglesa de la segunda mitad del XVI, muy próxima de las picarescas, El Caballero Infortunado de Thomas Nash, se condena rigurosamente el viaje. Se dice que es una cosa inútil, innecesaria y peligrosa, que puede destrozar, en fin, todas las posibilidades morales y humanas de alguien. Es condenable viajar sin necesidad y hasta niega una cosa que se venía ya aceptando, que es que el viaje pueda servir para aprender algo. Sin embargo, desde que el humanismo penetra entre nosotros a fines del XV, el tema del cosmopolitismo, que traía consigo larga herencia antigua y en especial ciceroniana, se expande. Juan de Lucena, echando abajo las barreras medievales, escribirá: el varón libre jamás debe ser circunscrito ni situado lugar de morada, jamás debe ser circunscrito ni situado en un lugar donde morar, estimando una ciudad ser el mundo. Juan de Lucena es de fines del XV. A fines del XVI, Juan de Manlara, en su Filosofía vulgar, que es un comentario de refranes considerados como esencia de la sapiencia popular del pueblo, incluye un refrán que dice: al buen varón, tierras extrañas, patria le son. Y dando un brinco en esto, Tirso de Molina llegará a decir: los hombres, mientras se contentan con la avara herencia de sus patrias, viven tan pobres de experiencia
que apenas merecen el nombre de tales. Visto así, el pícaro indudablemente pretendía, como pocos, el ser llamado hombre. Las novelas picarescas suelen tomar este tópico humanista del viajar como cosa del sabio para atribuírselo al pícaro, pero es fácil advertir que hay siempre ese doble juego entre el discurso burlesco y el discurso normal, esa inversión. Es decir, cuando se dice eso, se dice en un contexto en virtud del cual resulta que lo que se viene a decir es lo contrario. Se dice en virtud de una calamidad, de una desdicha, de una desvergüenza, de un robo, en fin, de cualquier violencia que el pícaro ha cometido fuera de su tierra. Este desprendimiento del pícaro respecto a su lugar natal se extiende a más amplia esfera en otros aspectos y entra de lleno esto que he dicho hasta aquí tiene ya un aspecto de desvinculación política de la comunidad, pero hay aspectos más inmediatos de desprendimiento de esa comunidad política que en la época se está fraguando y que está sustituyendo a las formas del antiguo señorío feudal, del reino corporativo, y que aparece ahora bajo una forma nueva y que desde siglo y medio antes se le designa con un neologismo que aparece en las lenguas románicas, la palabra patria. Palabra patria que se hace equivalente a través del 17 de otros dos neologismos que también empiezan a circular en abundancia, que son Estado y nación. Más o menos vienen a ser equivalentes. En las nuevas formaciones políticas se produce la mayor intensidad de vinculación que probablemente se había conocido en el orden político y, por lo tanto, es interesante ver cómo respecto a ellas se comporta el pícaro en una posición de no menos desafiante negación, de no menos desafiante desvinculación. Cervantes señala el papel que a estos efectos tienen las Indias. Las Indias fueron uno de los motivos de desplegarse tanto este tipo de vida desgarrada en España. En las Indias se llama a Cervantes refugio y amparo de los desesperados de España, es decir, de los que en España no podían salir del acerio. Esto da lugar, ya digo, a una serie de manifestaciones de inconformidad con las comunidades políticas que les ha tocado vivir, de ruptura con esas formaciones humanas que las transformaciones modernas de todo tipo están imponiendo y que son los nuevos estados protonacionales, según alguna vez los he llamado. Y esto supone fundamentalmente, en fin, llevar la desvinculación al plano supremo de la política, del orden político. La dura crítica antiseñorial del Lazarillo, de la que no se excluyen los más altos niveles, afecta al principio constitutivo de la sociedad, que deja tan mal parados a los que pretenden ser fieles a la virtud. Un escritor inglés, Wordsworth, ha escrito un trabajo muy interesante y que no he visto nunca citado, en que hace una cosa muy curiosa, una comparación de paralelismo que existe entre las tesis, las manifestaciones de reforma de la sociedad utópicas de Tomás Moro, el famoso autor de la utopía, y las aspiraciones en la sociedad que se revelan a través del Lazarillo. Y sobre todo algo que está en los dos, según este escritor inglés, la equiparación de virtud, éxito, vicio, fracaso, al margen de toda legitimidad política. En el Guzmán, el hecho de entrar al servicio del embajador de Francia y los elogios que le tributa revelan un manifiesto despego a la tradicional imagen de la monarquía católica. El Guzmán llega a más. El Guzmán llega a condenarse solapadamente el gobierno existente, y un trabajo reciente de un investigador francés nos ha hecho ver que efectivamente es así como hay que entenderlo, porque resulta que Mathieu Alemán ha escrito un libro que nadie había leído prácticamente, y confieso que yo, que he echado bastantes al cuerpo del siglo XVI, se me había escapado, que es una ortografía castellana. ¿Quién iba a pensar que en una ortografía castellana de Mathieu Alemán se iba a encontrar eso? Pues bien, ahí se encuentra una afirmación del gobierno
Dado que todos los hombres son iguales y todos están vestidos de la misma carne, una afirmación del gobierno democrático de los prudentes y sabios, lo cual significa, por consiguiente, una negación contra la milicia, contra los nobles, contra los que administran justicia, contra las oprobiosas maneras de favorecer a unos y de aplastar a otros en el gobierno, y dar a todo esto que está en el Guzmán la dimensión política que en ese pasaje de la ortografía castellana observamos. El Buscón nos viene a decir lo mismo. Spitzer, que ha hecho un bonito estudio sobre él, señala cómo los elementos reunidos en el Buscón por la fuerza le revelan como algo brutal, irreductible, desconcordante, con un sentido de rebelión contra la voluntad de ordenar y de mandar, y que parece mostrarse ya en la simetría gramatical de la propia obra. Estebanillo, y este es el caso más, en cierta forma, más chocante de todos, no cree en los mitos políticos y religiosos de la España a la que pertenece, tal como se proclamaban en torno a la victoria de Nördlingen. Por eso se ha observado respecto a él que en medio de las más amplias conflagraciones conocidas en Europa, cruzando por los campos de batalla, relacionado con personajes de primera fila en ese enfrentamiento, nunca participa en la lucha. Es indiferente a todo compromiso con sus propios compatriotas. Siempre se halla donde se está luchando y en cambio nunca participa en la guerra. Esa actitud de indiferencia, de neutralidad, ese no poder identificarse con la causa por la que lucha su pueblo, define claramente su posición frente, no ya al combate, sino frente a la sociedad misma. De ahí que no comprenda y desvalorice los honores fundados en el ejército bélico, como otros muchos en la época. Pero no solo en la ocasión de ese gran conflicto general y generalizado que fue la Guerra de los 30 años en Europa, actúa Estebanillo así, sino que con ocasión de hacer referencia a una guerra interna promovida por el alzamiento de los catalanes contra la política de Olivares, a fin de marcar bien su apartamiento y de marcarlo despectivamente con el discurso burlesco que le es propio, nos hace saber Estebanillo que hallándose en Zaragoza y habiendo tenido noticia de la llegada inmediata del rey, que viene victorioso de haber reducido la rebeldía de Cataluña, se dispone a celebrar el hecho y demostrar su satisfacción de buen vasallo yendo a emborracharse en una taberna. Junto a estos testimonios hay algunos quizá no tan expresivos, pero todos coinciden en poner a las claras la actitud negativa en este aspecto considerado. Estrechamente unido al tema de la desvinculación política, que como consecuencia a su vez de la desvinculación territorial ha quedado expuesto en esta primera parte, se encontraba otro aspecto de una integración de rechazo respecto a los lazos socialmente vinculantes. Me refiero a la desvinculación eclesiástica. Dadas las condiciones sobre las que se levantaba la monarquía española, primera versión modernizada de alianza del trono y el altar, y la presión a que tenía sometida a la sociedad que le servía de base, se comprende que, correlativa pero inversamente, corriera también junto a esa unión político-eclesiástica una desvinculación específica de este mismo tipo. Los estudios sobre el erasmismo que tan admirablemente condujo Marcel Batallón, seguido luego por Asensio y otros más. De otra parte, los estudios sobre diferentes manifestaciones de espiritualidad heterodoxa, acerca de los cuales la contribución de Sainz Rodríguez ha sido esclarecedora. Finalmente, las innegables muestras de actitudes hostiles a la Iglesia y a la religión oficial, sobre lo cual Angela Selke ha hecho interesantes aportaciones. Y, si ustedes me permiten, algunos datos que yo he reunido en mi libro de la cultura del barroco acerca de la situación concretamente en Madrid, todo ello ha contribuido a cambiar la imagen hasta hace poco tan encubierta de nuestros primeros siglos modernos. Ahora solo quiero recordar que entre los medios de gentes marginadas, desviadas, delincuentes, en la prisión y fuera de ella, condía una actitud de despego, emparentada con la que en algún caso vamos a ver reflejada en la picaresca. Es valioso, una vez más a este respecto, el testimonio del padre Pedro de León, a que antes me referí, y que en fechas inmediatas a la de nuestro tema recogió tanta información del complejo mundo de la cárcel de Sevilla, esa cárcel en la que, aunque sea fingidamente, más de un pícaro pasa por ella o incluso alguno muere en ella. Cuenta este jesuita
típico representante de la posición represiva eclesiástica en el momento, que en dicha inquisitorial, que en dicha cárcel se daban con frecuencia casos de individuos que recibían la notificación de su definitiva condena a la horca sin interrumpir por ello la partida de naipes y sin prestar atención a las fórmulas rutinarias con que el confesor trataba de conmoverlos. Gente, pues, dice el padre de León, que traen la vida tan gentilizada, sin Dios y sin ley, que son severamente condenables por la arrogancia y despreocupación que ostentan, sin dejarse turbar. El mismo testigo nos informa de los individuos de otro medio picaresco, el de las almadrabas, el de las gentes que acuden a las almadrabas. Las almadrabas eran la zona marítima del estrecho, o próxima al estrecho, de pesca del atún. Esto era un feudo del duque de Medina Sidonia, y era una cosa curiosa. Los barcos llegaban cargados de las redes de atunes, y estando vivos los atunes, era tal la potencia de sus coletazos que la rompían y no se podían entrar en tierra. Entonces era necesario matarlos dentro del agua. Entonces era difícil encontrar gente que se prestara a ello, que era peligroso y además, francamente, brutalmente desagradable. Se le concedió al duque de Medina Sidonia una libertad, una situación especial. Desde en la zona esta sur de Cádiz, es decir, en torno a Tarifa, a Conil, a Zahara, se estableció una especie de tierra libre de ley, en la cual todo forajido, todo vagabundo, todo discrepante, todo inconformista de tipo delictivo y semidelictivo podía refugiarse. Allí no eran nunca tocados por la justicia. Se podían matar entre ellos, podían hacer lo que quisieran. Solamente algún misionero como el padre Puente, como el padre León, se atreve a entrar allí. Y estos, cuando llegaban los barcos, se echaban con un puñal al agua, y en medio del agua empezaban a puñaladas a matar los atunes. La cosa realmente necesitaba tener estómago para ello. Pues bien, el padre Puente habla de ellos y dice que no saben ni creen en Dios. Nos habla también de los que han ido al reino de Granada, donde estuvo también, a sustituir a los antiguos conversos que han sido expulsados y que han ido como fieles cristianos, y sin embargo dice de estos que era notable su alejamiento e ignorancia de la religión. Esta situación, pues, que en el texto, en esta especie de memorias del padre Pedro de León se observa, se repite, en fin, en muchos documentos de los cuales he citado una fuente bibliográfica antes y no me puedo detener en ellos. Diré que en el Rinconete y Cortadillo, pues es evidente que se hace una crítica de las mujerucas que ponen a los santos que a ellas les parece que eran los más aprovechados y agradecidos, velas, que se habla de la cofradía de Monipodio utilizando un discurso mixto burlesco en que se juntan las obligaciones rituales del creyente con las obligaciones del desviado de la cofradía. En el Lazarillo la situación es mucho más dura. Desde el arranque mismo, pues, del género se presenta el anticlericalismo en el Lazarillo con manifestaciones especialmente incluso feroces. Más que el hecho de que de los 9 amos de Lázaro, los 5 que son eclesiásticos resulten ser los más sórdidos y menos ejemplares, lo que importa es el pasaje en que Lázaro se pregunta sobre el peor de ellos, el cura de Maqueda, si su miserable condición avarienta no resultará que es que va unida a los hábitos, a los trajes que lleva. Josep Blancat, que se ha fijado un poco en esto, habla de la impresión de ausencia de Dios que se encuentra en la picaresca y refuerza esto precisamente por la inversión del discurso a que tantas veces se acude. Quizá uno de los documentos más interesantes es a este respecto el de la Pícara Justina.
En la interesante obra sobre su autor, sobre Lope de Úbeda, que ha escrito el profesor Damiani, y con cuyas tesis he de mostrar en gran parte mi conformidad, se pone de relieve la indiferencia religiosa, no solo de anticlericalismo, que en la pícara Justina se puede observar. En sus páginas, en efecto, se repiten las referencias a prácticas externas que de carácter religioso no conservan más que la apariencia. La protagonista se mantiene siempre al margen de la práctica de los sacramentos, como en general en toda la picaresca. Se desentiende de los mandamientos de la Iglesia, salvo alguna rara vez que está presente en alguna misa. Pero sobre esto último, recordemos la declaración de la propia interesada. Los de nuestra facción, sin pena pierden la misa y sin vergüenza la fama. Cuando relata Justina la muerte de su padre, sin ninguna referencia al tema de la salvación, ni de una vida más allá, y cuando poco después habla de la de su madre, ambos sin sacramentos, lo primero, el de los padres, lo convierte en tema de un relato burlescamente macabro, según el cual la mujer y las hijas dejan abandonado el cadáver del padre de mala manera en una estancia del mesón para acudir a un convite, mientras aquel es mordido y comido en parte por un perro. Y aun a esto hay que añadir que al hacer mención de las misas que por obligación se le dicen, la negación de sentimientos filiales es de una crudeza brutal y además es plena la falta de respeto a las ceremonias religiosas. Cuando al acudir más adelante a una romería alude a la asistencia a la misa, lo hace en tal tono de chacota que el autor, López de Úbeda, que en tras cada aventura de la pícara escribe, para salvar las cosas, un aprovechamiento, es decir, un consejo moral de lo disparatada que es y lo condenable que es lo que ha hecho la pícara en cuestión, no puede menos describir en este caso el modo de oír misa que se pinta de esta mujer libre y olvidada de Dios es abominable. No es cosa de repasar minuciosamente uno por uno todos los textos. Quizá no falte ninguno en que no haya, con matices más violentos o menos, alusiones a este aspecto de la desvinculación del pícaro. En el Guzmán de Juan Martí ya vemos que dice de él: no conoce cura de su parroquia. En el Donado Hablador, a pesar de que es una charla con un fraile, incluso con el superior de un convento, la falta de respeto en su tono sobre la vida frailesca es manifiesta. En el Buscón de Quevedo, tan defensor de la religión en principio, o en ciertos aspectos, con su indudable tono ascético en tantas obras, llevado de la fidelidad al género picaresco y aprovechándolo para poner de relieve los males que el tipo de vida en él reflejada llevaba inexorablemente, acentúa los trazos irreverentes, agresivos, del pícaro contra la Iglesia, contra sus ministros e instituciones. Destacan las envenenadas alusiones a la Inquisición, denunciando el régimen de terror que tiene impuesto sobre las pobres gentes. Quevedo sabía de esto y lo tuvo que sufrir en sus carnes. Pasaje que obliga a pensar que, en principio, como es natural, estaba conforme con las convicciones del autor. Algo de esto se observa también en la complacencia con que parece servirse de la posibilidad de atacar a algún clérigo, a las viciosas costumbres de gentes de iglesia, cuando habla contra santones y beatas, cuando condena la abusiva abundancia con que se vive en los conventos de jerónimos, o a la corrupción en los conventos de monjas con los que se dedican a ejercer de enamorados de ellas. Esta era una especie de a modo de profesión en Madrid. Había los enamoradores de monjas. A esto dedica un capítulo uno de los escritores más divertidos del momento, que es Juan de Zapaleta, en su obra El día de fiesta por la mañana y el día de fiesta por la tarde. Allí hay un capítulo sobre este tema. Está claro que si Pablo se entra en la Iglesia no es para cumplir como cristiano, sino para servirse de las ventajas del asilo judicial. Y si su madre tiene calaveras en su aposento, no es para incitar al ascetismo, como los autores de tantos y tantos cuadros que en toda Europa se pintan en la época sobre el tema vanitas, sino como objetos utilizados en artes mágicas. Aunque solo sea de paso, haré mención de que esta actitud todavía se agría mucho más. En definitiva, el autor es un exiliado en Francia por razones de persecución religiosa en la segunda parte del Lazarillo de Tormes, que recientemente ha sido tan revalorizada por Schweger. En un estudio de Spadaccini sobre el Estebanillo, señala como una de sus manifestaciones ese alejamiento de los resentimientos religiosos y esa relajación del vínculo con la Iglesia. Es difícil no encontrarlo en alguna obra. Añadamos Teresa de Manzanares, añadamos el Lazarillo de Manzanares también, etcétera, etcétera. En relación con Estebanillo, recordemos que cuando éste es encarcelado en Barcelona
condenado y se ve a punto de ser ejecutado en la horca, en esas horas finales de un sentenciado a muerte, rechaza al padre franciscano que trata de llevarle los consabidos consuelos de la religión y piensa tan solo en aprovechar sus últimos momentos en comer bien y llenar su vientre. Más gana tenía, nos dice, de comer que de oír sermones. Creo que lo dicho hasta aquí basta para confirmar, en fin, esta tesis de la desvinculación eclesiástica tal y como la he señalado. Y me falta, emplearé los últimos minutos en hablar del último tema, la desvinculación familiar. La familia es, en principio, el cauce principal, podríamos decir en cierta forma, uno de los cauces principales de educación, en definitiva, de aprendizaje, de socialización de la cultura y de transmisión de la misma a sus hijos, en fin, a los criados en ella. Pero esto no importa para que justamente y en virtud de esa misma función no se produzca una ruptura realmente notable. Y que pienso que la alteración interna de la estructura familiar que se producía por entonces facilita la desintegración de lazos intrínsecos en correspondencia con las posibilidades que a su vez abría la creciente y aleatoria movilidad social que ya consideré en otras ocasiones. Las alteraciones de la estructura demográfica en esta esfera me parece que están en la base de las anomalías en la composición de la familia, en el desenvolvimiento mismo de la vida familiar y en la subsiguiente descomposición de sus lazos que revela el repetido testimonio de las novelas picarescas. En otras obras literarias se recoge un hecho social que otras fuentes nos permiten constatar también en la realidad. Y también aquí es el padre Pedro de León el que nos da el dato de la realidad que confirma lo que dicen las novelas. El padre León nos refiere el caso que ha encontrado en las almadrabas, en esas almadrabas de Tarifa, de Conil y de Zahara, de jóvenes que están allí y que han abandonado sus casas donde disfrutaban de un holgado nivel económico y en ocasiones incluso de distinguido rango social para entregarse a la vida de la gente apicarada. En algún otro estudio sobre la población heterogénea y por lo menos potencialmente delictiva de los lugares costeros de las almadrabas, se hace también mención de semejantes ejemplos reales de conducta irregular. Cervantes en la época se hizo ya eco de ello y habla a esta actitud de los jóvenes que rompen con la familia, se desvinculan de ella para emprender una vida vagabunda y apicarada, los llama con una palabra perfecta, con una palabra, en fin, como de propio Cervantes, con una palabra que no puede ser más expresiva, desgarrados. En la ilustre Fregona, un jovenzuelo, hijo de un rico hidalgo burgalés, llevado de su inclinación picaresca, nos dice de Cervantes, se lanzó a correr mundo y solo por gusto y antojo se desgarró, como dicen los muchachos, de casa de sus padres. Es interesante observar que esto se repite en la obra de Cervantes. En el licenciado Vidriera, un muchacho confiesa: señor licenciado Vidriera, yo me quiero desgarrar de mi padre porque me azota muchas veces. Y en el coloquio de los perros, Berganza, el perro moralista, al abandonar el rebaño del que es guardián por repugnarle la indigna conducta de los pastores, cuenta a su compañero: cuando me desgarré y ausenté del ganado. Está claro que ello es algo que se ha hecho posible en el ambiente social del que ha surgido también la picaresca, y que este desprendimiento se produce primero en las clases bajas y luego se transmitió a los hijos de estas gentes mejor situadas. Es sobradamente conocido el arranque del Lazarillo. Todavía niño tiene que abandonar la casa de su madre, apartándose de una familia anómala socialmente tachada de infame. Se ve arrojado al mundo con todas sus ataduras rotas en una situación existencial de soledad que quedó analizada. Desde ese comienzo se continúa la cadena. El Guzmán desarrolla ampliamente ese antecedente del Lazarillo y cuenta detenidamente cómo y por qué abandonó su familia, que en definitiva es como un rechazo de la fama de ladrón y de estafador de su padre y de ejercer la prostitución taimadamente, escondidamente de su madre. Pero en definitiva él le da a esto una versión, como decía antes, invierte el discurso como se hace en la picaresca y presenta esto como una manifestación del deseo sabio de recorrer el mundo y del cosmopolitismo del sabio humanista.
Marcos de Obregón, incluso el más apocado, digamos, de los pícaros, no deja de seguir este arranque general. La pobreza me sacó, o por mejor decir, me echó de casa de mis padres. Y esta experiencia inicial es corriente. En la pícara Justina se da también y se atribuye allí en virtud de la misoginia que cundía en la época, a la condición de la mujer con su incontenible deseo de librarse de ley y de profesar anomia. Hay que advertir el énfasis que pone Justina en entroncar con las enseñanzas de su padre en este sentido, mesonero y ladrón, y arrancar de ellas su incontenible tendencia al engaño, al fraude, al hurto y a la desvinculación. El Buscón nos ofrece el más perfecto modelo de esta línea. Pablos, de muy joven, asfixiado en el ambiente familiar envilecido y miserable que le rodea, humillado por la revelación de su origen y al mismo tiempo inexorablemente formado por el modo de vida que familiarmente ha conocido, rompe con su medio porque no se resigna a verse reducido a él. Y ya conocemos sus repetidas declaraciones de pretender llegar a caballero y cómo a tal fin resuelve no volver más en su vida a su casa. El Estebanillo, el Lazarillo de Manzanares, etcétera, responden también a este mismo patrón. Hay que tener en cuenta que, salvo en una reducida minoría, la gente en general respondía con una profunda mala opinión, con una desestimación insuperable contra todos estos tipos de desplazados. Una vez más, el jesuita Pedro de León llama a todos estos personajes ambulantes que van de lugar en lugar, de empleo en empleo, gente del diablo, y aun refiriéndose a los que acudieron al reino de Granada tratando de reemplazar a los moriscos expulsados, los califica de esa gente forajida y de mal vivir, gentes que no las habían podido sufrir ni en sus propias tierras donde habían nacido. En una obra que a través de una ficción literaria contiene mucho de documentación sobre experiencias de la vida social, Luque Fajardo y de la vida social picaresca, Luque Fajardo nos habla de un joven que aborrece la asistencia a la escuela y al orden familiar que se le impone, por cuyas razones se marcha de su casa, abandonando padres y maestros, a quien en este caso tenía por contrarios enemigos, rompiendo con deudos y amigos, con todos sus allegados, con el amor a la patria, en el sentido del lugar de nacimiento, desvinculándose pues de todo su alrededor. Tal es el espejo real de la desvinculación de la familia en los documentos y que recoge la literatura picaresca. Claro que para que ese hecho del desgarro de los jóvenes fuera captado en toda su gravedad, era necesario poner de manifiesto la otra cara de la cuestión, esto es, el carácter vinculante que de suyo tenía insuperablemente la conexión familiar. Y por eso ayer hablamos de cómo todos hacen relación de su procedencia, de quiénes fueron sus padres, las distintas generaciones por que han pasado, etc. Y volveremos a referirnos a ello mañana. Por eso, tales novelas incluyen siempre, ya digo, una parte sobre los orígenes familiares. Toda novela picaresca inserta el tema del linaje, que en algunos casos se enuncia utilizando el léxico nobiliario, solo que invirtiéndolo, aplicándolo a una capa social que es la negación total de los supuestos convencionales de la sociedad caballeresca, nobiliaria. Sin duda, la novela picaresca es un hecho literario, y visto así, tiene razón mi gran amigo y mi admirado amigo Francisco Rico cuando dice que el vínculo del yo y de la circunstancia familiar no era una exigencia necesaria del pícaro, sino una creación literaria que se le ocurrió al autor de Lazarillo y que Mateo Alemán repitió. Sin embargo, la novela picaresca hubiera sido otra cosa de lo que es, por lo menos en su proyección social y en su significación histórica, de haber prescindido de esa pieza, al convertir un recurso del discurso nobiliario en un elemento del discurso burlesco. La picaresca cumple uno de sus fines más definidos y que más específicamente la definen: la degradación de la sociedad establecida, testimoniada en un resultado de suscitar de sí misma la incitación al fraude, a la falsificación de sus valores y objetivos y a la desvinculación. Y para final, recordaré que hemos partido del tema, para desarrollar el tema expuesto hoy, de la referencia a la ola de vagabundaje cubriendo el occidente europeo en los comienzos del siglo barroco. Por el índice seguramente más alto de movilidad geográfica o territorial que se dio en ella, particularmente el fenómeno es apreciable en Castilla. Y la frustración de las esperanzas de mejora que el emigrante lleva consigo, se engendró de ella una situación de violencia interindividual que se trasluce en la picaresca. El proceso resulta perfectamente coherente.
El desplazado da lugar fácilmente al desvinculado o desligado, y este, en buen número de casos, se transforma en el desviado, uno de cuyos representantes es el pícaro. Para el que abandona su ámbito familiar y se aparta del cobijo de su casa, para el que rompe con la protección que en mayor o menor medida siempre puede encontrar en ese ámbito y renuncia a los afectos que en su interior despierta, además de otros muchos sacrificios que el emigrante sufre, no queda más satisfacción compensatoria que el éxito. Resultará entonces que lograr esa aspiración de medrar, saltando sobre lo que se lo ponga, industriándose para salvar obstáculos, vendrá a convertirse en su objetivo único. Por mucha que sea la distancia astronómica en grados, que media entre las condiciones del siglo XVII y las de nuestros días, las consecuencias negativas que señala en el hecho de la emigración, del desplazamiento, un informe de hace pocos años del sociólogo Franz Alexander, creo que es de sumo interés para acabar de comprender este tema. Alexander nos dice que en tal situación de emigrante resaltan la insinceridad en las relaciones humanas, la deslealtad en la competencia, la infidelidad, la desconsideración para todos los demás. Así aparecen, sigue diciéndonos el informe de Alexander, el formidable fenómeno del medrador in misericorde, obsesionado por la idea única del medro personal, caricatura del hombre que se hace a sí mismo, como decía ayer, una amenaza para la civilización occidental cuyos privilegios pretende reducir al absurdo. ¿No es cierto que a través de todas estas expresiones vemos recogidos en sus palabras los trazos que se entreven en Lazarillo, que se confirman y endurecen en Guzmán de Alfarache, en la pícara Justina, en Teresa de Manzanares, en el bachiller Trapaza, en Rufina Garduña de Sevilla, en Pablos de Segovia? En la sesión siguiente me propongo analizar lo que sobre la base de esta desvinculación significa la asunción de una conducta desviada. Muchas gracias.